Hola, ¿qué tal? Profesor Orlando de Silva, por acá Xavier Alfonso, estudiante de la carrera universitaria de Publicidad y Mercadeo por la extensión de estudios virtuales. El fin de este video es mi actividad 4.2, presentarla y bueno, por lo menos tenemos por acá, para empezar, disculpe la música, son mis vecinos, pero bueno, en fin, ejercicio número 1. Se presentan los siguientes datos de las edades de pacientes en un hospital de una zona de Barquisimeto, estado Lara. Bueno, aquí tenemos las celdas que nos explica, bueno, el pequeño cuadro que nos indica la edad y la frecuencia de intervalo. Tenemos acá que de 0 a 10 años hay 3 personas, 10 a 20 tenemos 6 personas, de 20 a 30 años tenemos 7 personas, de 30 a 40 12 y de 40 a 50 3 personas. Bueno, esto se denomina como la edad en años y la frecuencia de intervalos. Así que bueno, ¿qué tenemos que hacer acá? Pues tenemos que buscar la media de datos agrupados, la mediana para datos agrupados, moda para datos agrupados y bueno, continuar con nuestra explicación. Bueno, tenemos la construcción de la tabla de frecuencias, pero vamos a ver cómo hicimos esta tabla. En fin, para efectuar los cálculos en la tabla partiendo de los datos dados en los intervalos y la frecuencia, pues bueno, el primer paso sería el número de datos 31 coincide con la frecuencia de intervalo. El valor de intervalo de clase se determina con la fórmula de intervalo de clase más li más ls es igual entre 2 es igual. Ok. LI es el límite inferior del intervalo de clase y LS es el límite superior. Ejemplo, en el intervalo 0, 0, 10, li es igual a 0 y LS igual a 10. Entonces sería intervalo de clase más intervalo de clase es igual a 0, 10, a 0 más 10, perdón, entre 2 igual a 5. La frecuencia absoluta acumulada se suma en la frecuencia absoluta por la frecuencia absoluta. Por ejemplo, se parte de frecuencia inferior, de 3 de inmediato se determina F1, F2 es igual a 3 más 6 más igual a 9. Luego 9 más 7 es igual a 16 y 16 más 12 igual a 28. Por último, 28 más 3, 31. Pero bueno, la frecuencia relativa acumulada en FR, el primer valor se determina. Bueno, FRL es 3 entre 31 igual a 0,10. El siguiente es FR2, 9 entre 31 es igual a 0,19 y así sucesivamente. La última columna se multiplica por el valor de frecuencia inferior y el intervalo de clase. Y bueno, por ejemplo, el valor de X1X, F10, es igual a 3 por 5, igual a 15. De X2, F2 es igual a 6 por 15 y igual a 90 y así sucesivamente con los otros valores de la tabla. Ahora pasamos al cálculo de media. Para el cálculo de media se toman los valores totales calculados en la tabla y se sustituyen en la misma como sigue. Acá tenemos la fórmula. Bueno, perdón. Ok. Se determina que el valor de la mediana es 26,94. El cálculo de la mediana para datos agrupados, pues bueno, se encuentra en el intervalo donde la frecuencia acumulada llega hasta la mitad de la suma de la frecuencia absoluta, es decir, que tenemos que buscar el intervalo en el que se encuentra. Por lo menos, acá tenemos la fórmula que sería mediana es igual al límite inferior entre y n entre 2 más frecuencia de intervalos sub 1 y frecuencia de intervalos entre frecuencia de intervalos, que vendría dando lo que sería lo que es conocido comúnmente como el ancho de clase. Y bueno, vamos a explicar un poco sobre estos factores para no perdernos un poco tanto. Bueno, LI es el límite inferior de clase donde se encuentra la mediana. N2 es la semisuma de las fracciones absolutas. F1 es la frecuencia absoluta de la clase mediana y F1 es la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana, amplitud de la clase. Y bueno, la mediana es independiente de las amplitudes de los intervalos.
Acá tenemos nuestro otro cuadro que sería la edad en años, frecuencia de intervalos, intervalo de clase, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada y frecuencia de intervalos y intervalo de clase. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Vamos a ver cómo resolvimos esto. Bueno, en la tabla se aprecia que en la mediana está el intervalo de 20 a 30. Es decir, que con la mitad de los datos, n2 es igual a 15 con 5. Este contenido de intervalo escogido luego con esos datos que se calcula la mediana. Bien. Bueno, acá tenemos otra fórmula que usamos, que sería mediana es igual al límite inferior n2, o sea, n entre 2, más f1 sub bajo frecuencia de intervalos 1, frecuencia de intervalos absolutos, perdón. Y bueno, y frecuencia de intervalos y el ancho de clase nuevamente. ¿Qué tenemos que hacer acá? Tenemos que sustituir LI por 20, N2 por 15 entre 5, F1 es igual a 7 para sustituir FI guión 1 es igual a 9 y AI es igual a 10, dando como resultado la fórmula para calcular la mediana. Entonces, después de todo eso, la mediana es 55. Moda para datos agrupados. La moda para datos agrupados se determina con la siguiente fórmula. Pues moda es igual al límite inferior y todo lo que vemos acá. Y bueno, por lo menos acá tenemos el cuadro. La edad, tenemos la edad en años, la frecuencia de intervalos, tenemos también lo que sería el intervalo de clase, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada y intervalo de clase y frecuencia de intervalo, sí. Ok, disculpe que si no se entiende tanto, es que no soy tanto de explicar, pero bueno, continuamos. Vamos a ver cómo decimos. Se escoge el intervalo donde se ubica la moda, el cual fue de 30 a 40, donde la frecuencia es 12, la mayor de todas. De inmediato se escogen los datos a sustituir en la fórmula. Los mismos son los siguientes. Límite inferior de la clase de moda es igual a 30. Frecuencia de intervalo es 12, frecuencia de intervalo menos 1 es 7 y frecuencia de intervalo más 1 es 3. Y acá le dejo la fórmula utilizada y se obtuvo de la moda 32,17. En resumen, la media es igual a 26,94, la mediana 55, la moda es igual a 32,17. Y bueno, como se aprecia, la media es el valor que resultaría de repartir equitativamente el total observado entre los individuos de la muestra, y la mediana en el valor divide la secuencia ordenada de las observaciones en dos partes iguales. La moda es el valor más frecuente. En este ejemplo se verifica la sensibilidad de la media de 26,94 a la presencia de valores extremos, así como la mayor robustez de la mediana es igual a 55. Ante esa situación, pues por motivo, la media a veces, en este caso, puede no ser una buena medida a la tendencia central, cuando la muestra hay valores mucho mayores o mucho menores al resto. Cuando buscamos el valor central de distribución fuertemente asimétricas, tiene más sentido tomar referencia mediana, que denomina igual a 55, pero en este caso esta distancia de las otras medidas de tendencia central determinadas en este ejemplo no se puede considerar como una medida más fiel a la realidad central de estos datos. Como menciono, está muy alejada de la media y la moda denominada MO, bueno, MO igual a 32,17. Es mencionar que en ocasiones la moda no es muy informativa, tiene un valor fácilmente interpretable cuando entendemos el centro de la medida típica, y en este ejemplo quizás es la más bien.